con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Y que les eche su bendición. Estamos tan agradecidos con Él porque pues estamos en Guatemala, gracias a Dios, y aquí pues estamos protegidos por la mano del Altísimo, estamos pues amparados bajo su manto sagrado. Yo me siento muy agradecida de ser hija de Dios, y si usted es hijo de Dios, dele gloria a Dios. Miren Guatemala cómo ha sido Dios de maravilloso, porque aunque hablen ahí que hay un montón de gente enferma, es una gripe simplemente, pero yo soy agradecida con Dios porque ni siquiera gripe me da. Y demos gracias a Dios por tanta gente que creemos en Dios y que lo amamos y que creemos en su palabra y no dudamos. Eso es lo que tenemos que darle gracias a Él. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. Cuando usted llega a la noche y usted ora a Dios, fíjese que es importante orar porque en la noche suceden cosas como extraordinarias. ¿Sabe usted que el alma a veces se desprende del cuerpo en la noche y a veces usted dice, soñé que estaba en tal lugar? Pues fíjese que usted, su cuerpo es en su casa, pero su alma está en ese lugar. O sea que usted no pudo verlo ahí como imaginarse eso, sino que usted estuvo ahí. Y es importante que le oremos al Señor antes de dormir para que nosotros pues tengamos esa cobertura espiritual en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Recordemos que aún Jesús cuando iba pues cuando él pues iba a ser crucificado, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma. ¿Fíjese? Él se encomendó a Dios y no digamos nosotros pues. Así es que por favor, antes de dormir encomendemos nuestro cuerpo, alma y espíritu al nuestro Padre Celestial y confiemos en Él. Y mire, vamos a dormir tan tranquilos. Eso le va a dar hasta una tranquilidad. Porque le va, pues como es la oración es un acceso al Padre, usted va a tener algo especial. Amado Padre, te doy gracias por ser tu hija. Y te pido que a toda persona, Señor, que nos esté escuchando, sea de tanta bendición, sea de tanta revelación lo que vamos a hablar hoy, Señor. Y te pido, Padre, que si le puedo aportar algo en su corazón de este conocimiento, te quiero agradecer, Señor. Porque mi misión en esta tierra, Padre, es llevar a la gente a una corrección de su alma, a una reparación de lo que hicieron sus antepasados y también ellos. Yo te quiero agradecer por este conocimiento que me has dado, Padre. Te lo doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, yo quisiera que leyéramos, por ejemplo, Deuteronomio 6:4-6. Fíjese pues, a veces la gente solamente repite que el Padre y usted uno son. Eso dice ahí en 1 Corintios 6, mejor vamos al 1 Corintios 6 del 17 al 19. Vamos a leer 1 Corintios 6 del 17 al 19. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces la gente dice, repite eso, Padre, me uno al mismo espíritu. Mire, no puede haber unión si no hay amor. Y le voy a explicar por qué. Supóngase que viene usted, mis hermanos, ¿cómo les cuesta encontrar 1 Corintios? Vamos a suponer, mis hermanos, que usted tiene una novia, pero usted realmente la ama y ella también lo ama. Entonces, ustedes en un momento dado pues se contraen matrimonios y se unen en un solo cuerpo. Entonces hacen una sola carne, pero tiene que haber amor para que haya una verdadera unión espiritual. Tiene que haber amor, ¿fíjese? Si no hay amor no puede haber pues una unión espiritual. Entonces lo mismo es con Dios. Usted no puede unirse a Él si no lo ama, si no lo conoce. Por eso dice la palabra, y conoció a Abraham a su mujer, ya vio, y tuvieron un hijo, o sea pues que se unieron en un solo cuerpo. Eso es lo que significa. Vamos a leer 1 Corintios 6, del 17 al 19. 1 Corintios 6, 17. Sí. Y el que se une con nuestro Maestro, uno con Él es en espíritu. Ya ves, sí, pues. Huyan, Pero fíjate que ahí está hablando Dios, que el que se une a nuestro Maestro, sí. O sea que el que se une con Él, pero ¿cómo me voy a unir? Yo no me puedo unir si no lo amo. O sea que tiene que haber amor,
que yo sienta amor por Dios, que esté tan agradecida con Él, mis hermanos, por todas las maravillas que Él ha hecho en mi vida, por las maravillas que ha hecho en mis hijas, en mis nietos, en mi yerno, por esas maravillas tan grandes, que yo pueda estar maravillada, como contemplándolo con asombro, de ver las cosas tan grandes que Él ha hecho en muchas cosas. Usted mire, no crea que uno me asombro, de que yo pues antes de que pasara la pandemia, yo sabía que iba a pasar algo. Cuando descodifiqué, encontré los códigos bíblicos de lo que iba a pasar en el año 2020, y yo empecé a buscar en la palabra de Dios por qué estaba diciendo Dios en ese año 2020 que era un año de tribulación, que iba a ser en todo el mundo, porque 2 y 2 son 4, y 4 es la Dalet, que significa todos los 4 puntos cardinales. 20 y 20 son 40, es tiempo de tribulación, que son 40 años. Entonces, mis hermanos, pues estuve yo leyendo todo eso. También el 2 es la dualidad, y cuando en el huerto de Dios era Ejad, había pues unidad, pero cuando se metió Satanás a corromper la genética, fíjese, pues se metió Satanás a corromper la genética, hubo dualidad, ahí surgió la dualidad. Entonces también hablaba del número 2, 2 veces 2. Entonces hablaba que iba a haber una intervención satánica a nivel del mundo, que iba a causar una tribulación. Mire qué tremendo es lo que decía eso. O sea que esa era la explicación del año 2020. En cambio el año 2022 no fue así, ni siquiera el 21, porque el 21 decía pues que iba a estar la presencia de Dios, porque era el número 5. Y el número 5 habla que iba a haber un tiempo de gracia. Y en Guatemala, perdón mis hermanos, fue un tiempo de gracia, no volvieron a cerrar, ¿no? Intentaron cerrar, pero no lo permitió pues el Congreso, y miramos la mano de Dios. Yo quisiera que usted viera la mano de Dios en todos los acontecimientos aquí en Guatemala, que no corrió la misma suerte en muchos países. Entonces agradézcale a su Padre esa bondad, esa misericordia, y cómo es cierta esa gematría hebrea. Y entonces en el año 2021 yo dije pues que iba a haber una 2021, fíjese el número 5, que la gracia de Dios y el favor de Dios iba a estar gobernando en el mundo, porque iba a estar la presencia, que es el 1. El 1 es la Aleph, y la Aleph significa la unicidad de Dios. Mire qué hermoso. Entonces iba a haber un cambio radical en todo el mundo. Y así fue. En el año 21 abrieron un montón de países, se quitaron la mascarilla, empezó la gente a despertar, que fue lo mejor. Empezó la gente a despertar y a darse cuenta del engaño que estaba causando todo eso, que era un engaño, que todo era falso, que era que eran pues, ¿cómo decir? Como era una cosa como disfrazada, era algo, no sé cómo explicarle, pues que estaban manipulando todo eso, estaban causando miedo a toda la gente, pero la gente empezó a despertar, y entonces los gobiernos se vieron obligados pues a no cerrar, y ahora vemos pues que a la gente está mucho más despierta, y o sea que al final no les resultó todo lo que pensaban, y estamos en el año 22, que es un número maestro, y estamos viviendo, mis hermanos, un tiempo de mucha 2022, ¿ves? Está hablando del número 6, del número 22, que es el número maestro, que el hombre tiene que haber aprendido la lección, porque el número de 6 es número de hombre, y el hombre tuvo que haber aprendido una lección, porque es el número maestro 22. Entonces está hablando de que el hombre como que venció esa ¿cómo decirle? Esa dualidad, pero tiene que aprender una lección. No es que yo haya vencido una enfermedad, sino que tengo que aprender por qué me dio una enfermedad, por qué me dio por qué tenía yo esa situación, por qué vivía esa escasez. Tenemos que entenderlo, porque si usted no aprende una lección con algo que vivió, usted vuelve a repetirlo. Y esa es una gran verdad. Así es que yo espero que usted haya aprendido la lección. Quiero que analice a la gente que murió, si usted la conoce, para ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en esa situación? Pero no se quede tan tranquilo, porque por eso no aprendemos. Entonces aquí estamos viendo, fíjese, pues quiero que mire bien ahora, que aprenda a entender la palabra de Dios. 1 Corintios 6, del 17 al 19.
Empiezo desde el 16, hay una Sí, explicación. sí, vamos a ver desde el 16, porque Sí. es tan interesante que uno entienda la palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios 6:16. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un Sí. cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola Y carne. fíjate que tan extraño, pues, porque ¿cómo es que es cuando se une un hombre con una ramera, que es una mujer prostituta, que es una mujer que viene con ¿cómo decirle? Con una genética tan contaminada de adulterio espiritual, se hace uno con ella? O sea que el pecado de la ramera le pasa al hombre o viceversa. Entonces, mis hermanos, yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que hay gente de Dios que no tiene temor a eso? Fíjese, que no tiene temor. Conoció al Señor, anduvo, pues oyó la palabra y todo, y abrió su corazón a Cristo y no tuvo temor de caer en eso. Yo me quedo así como sorprendida. Fíjese que yo digo, Señor, pero ¿cómo es posible que uno puede caer en ese pecado? Que no tuvo un poquito de ¿cómo decirle? De capacidad de decir no, ¿verdad? De rechazar eso, de resistir ese pecado. Entonces estamos viendo aquí que el Señor está asemejándolo, pues, una relación sexual con una mujer extraña, con una ramera. Y una ramera no es igual que una prostituta, porque a la prostituta se le paga y ahí, pues, con eso que se le da, el hombre como que se exime de que se le pase un demonio, pero a la ramera ella quiere cazar el alma del varón. Ya veo porque ella lleva otras intenciones, o sea que detrás de la ramera hay un espíritu. Eso es lo que no hemos visto. Usted se une a una prostituta, le da dinero y usted se quedó tranquilo. Pero si esa prostituta es una ramera, usted sufre una seducción y empieza usted a pensar en ella, le gustó estar con ella, empieza a pensar que quiere estar otra vez, y cuando se da cuenta, usted está con una atadura con ella. Entonces, porque hubo una seducción. Fíjese qué tremendo. Y hay hombres que pierden la cabeza porque dice la palabra de Dios que el hombre es reducido a un bocado de pan. Como quien dice, me lo como completo. O sea que se reduce el hombre a un bocado de pan. Y lo peor es que el hombre no se da cuenta que la Biblia dice en Proverbios que estos espíritus inmundos van a la casa de hombres simples. ¿Y qué significa un hombre simple? Pues un hombre sin carácter, un hombre sin sabiduría más que todo, un hombre sin inteligencia, ¿fíjese? Es un hombre simple que necesita realmente de la presencia de Dios. Primera de Corintios 6:17. Y el que se une con nuestro Maestro es uno con él en el Espíritu. Huyan pues de la fornicación. Quiero que la gente entienda eso. Cuando se une con una ramera, ¿se hacen qué? ¿Pero qué? Una sola carne. ¿Y dónde están los pecados del hombre? En la carne. O sea que se vuelve más, el pecado de la mujer se le pasa al hombre. Y viceversa. Entonces, mire, el que se une a una ramera se vuelve una sola carne. Porque el pecado está en la carne, dice la palabra de Dios. La ley del pecado mora en la carne. En cambio, el que se une a Dios es uno con él, en el Espíritu. Mire que cómo lo define tan claro. Ahora está hablando aquí el Señor, qué es lo que tendría que hacer el hombre para unirse con él. Y sigamos. Huyan, 18, huyan pues de la fornicación. Cualquier otra transgresión que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo transgrede. Imagínense qué tristeza, mis hermanos. Fíjese que yo quiero dar un seminario pues en Guatemala porque yo pues he estado estudiando las enfermedades, porque quiero encontrar los códigos genéticos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero mire, yo no entendía esto, que cuando usted tiene una emoción demasiado violenta, de ira, de enojo, de envidia, de tanto envidia, de tanto celo, de tanto resentimiento, usted toca su sistema inmunológico, lo deprime y el mismo sistema inmunológico empieza a destruirlo a usted. El sistema inmunológico que Dios lo diseñó para que nos proteja de los bichos, fíjese, de los patógenos, se puede decir así,
Él diseñó el sistema inmunológico para que sea protegido el hombre contra bacterias, contra parásitos, contra hongos y contra virus. Imagínese que es el que trabaja en contra de usted. ¿Y sabe qué piensa el sistema inmunológico? Ese pobre no se quiere, yo lo voy a destruir. Y empieza a destruirlo. Y ahí está donde dice la palabra, ¿verdad? No es cosa que uno esté inventando. Fíjese, porque el que peca con su cuerpo, pero ¿qué significa pecar? No solo a nivel de fornicar, sino que adulterar su propia vida. Mis hermanos, que usted está enfermo del hígado y no hace caso de seguir comiendo el montón de carne, el montón de grasa, el montón de pan, arroz, mire, maíz, ¿sabe qué está haciendo? Excitando su sistema nervioso, poniéndolo más excitado. Y fíjese, toda la gente ya se está, mire, causándose tanto daño porque está pecando contra su propio cuerpo. Y después la gente, ay, es que no sé por qué tengo esa enfermedad, porque usted pecó contra su propio cuerpo, ¿no? Ahí está. ¿Puedo leer en Código Real, doctor? Sí, vamos a leer en Código Real. En el verso 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la impureza sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa Es que está fíjate, fuera. Cori, que la Biblia me gusta mucho cuando habla de impureza, porque cuando habla de impureza, como que ese pecado llega al corazón del hombre, porque dice la palabra que todo lo que el hombre, después todo lo de fuera del hombre no contamina a nadie, pero lo que sale del corazón, porque del corazón salen las impurezas del hombre, ¿ves? Amén, así es. Y lo contamina. Del corazón del hombre sale todo, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo sale de ahí. Fíjate qué tremendo, porque contamina su corazón. Sí. Dice, huid de impurezas sexuales. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Mas el que hace impureza sexual contra su propio cuerpo peca. Sí, así es. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la cual está en vosotros, la cual tenéis de Dios, y Sí. que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Sí. Ahí también. Fíjese que otra cosa que he visto, mis hermanos, es que con mucha tristeza lo digo, pero como que a la gente le entra un espíritu de gula cuando está pues enferma. O sea, cuando ha pecado contra su cuerpo, como que le entra un espíritu de gula a nivel sexual, pero también a nivel de comida. Yo he visto gente que está muy mala de la diabetes, muy mala después del hígado, y mire, le entra como un deseo de comer solo lo que lo destruye. Y es debido a ese espíritu que está detrás del adulterio. Yo no puedo adulterar mi propio cuerpo, no puedo, porque no puedo adulterar el diseño de Dios. Entonces aquí, cuando la Biblia dice que los dos se hacen una sola carne, están hablando, mis hermanos, que usted tiene que amar a Dios. Y vamos a entender esto aquí, mis hermanos, en Deuteronomio 6, del 4 al 6. Vamos a leer Deuteronomio 6, del 4 al 6. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Sí. Deuteronomio 6:4. Sí. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Creador, es uno. Sí. Y amarás a Yahweh, tu Creador, con todo tu corazón, Y con avisa, toda o tu sea, alma. pues que va a ser uno, pero tenemos que amarlo a él. Es que, mis hermanos, yo no puedo sentirme una con mi esposo si no lo amo. Eso es imposible. Para que yo me sienta parte de él, como parte de él misma, que yo sienta que verdaderamente yo soy de Cuevas, ¿verdad? Que le pertenezco, que la Cori es de Maldonado, mis hermanos. Ella tiene que amar a su esposo. Si no lo ama, eso es mentira. Entonces, a veces yo solo observo a la gente cuando había una persona que detestaba al marido, pero no se quitaba el apellido. Entonces, un día que estaba ella muy enojada con el esposo, le dije, ¿y por qué no se quita el apellido? Si usted está tan enojada con él y todo, quítese el apellido.
de todos modos, le dije, él ya pues, ya pasó a mejor vida, le dije, quítese el apellido usted, porque no solo estamos enojadas con él y estamos hablando de él y con el apellido puesto. Entonces, mis hermanos, no podemos hacerlo porque estamos adulterando algo. Eso no es cierto, eso es falso. Entonces aquí está hablando el Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Para ser uno tengo que amarlo, así como dice ahí, con todo lo que soy, con todo. No solo amarlo con el cuerpo, sino que amarlo con el corazón, con la mente, con todo. Uh-huh. Doctora, disculpe, o sea que hay mujeres que se casan con los varones porque ellas aman su dinero. Sí, así es. No los aman a ellos. No. Y eso hay mucho en todos lados, pues. Que hasta la mamá dice, ay, gracias a Dios que encontró un marido con mucho dinero, porque la tiene bien. Pero el problema es que ese varón lo siente. Ese varón no es tonto y siente cuando se le amó por el dinero. Lo percibe. No por lo que él es. Uh-huh. Deuteronomio 6, del 4 en adelante. Sí. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Yahweh, tu Creador, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y posesiones. Que está diciendo con todo lo que tiene. O sea que esa es realmente la forma de amar a Dios. Pero usted puede decir, ay, yo como amo a Dios, para la hora de que le dice, mire hermano, usted no puede colaborar para comprar una, pues aquí vamos a cambiar de sillas. Sí voy a ayudar con 100 quetzales, ¿no? Y así con 100 quetzales no alcanza ni para comprar la cuarta parte de una silla, ¿va? Entonces tenemos que amar a Dios con todo lo que somos, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, o sea que está hablando con todo el alma que hablan los hebreos. Vamos a revisar ahí. Amar al Señor con todo tu ruaj, con toda tu mente, con toda tu neshama, con todo tu nefesh. Esas son las fuerzas, ¿ves? Porque la fuerza del hombre está acá. En los lombos. Sí. Entonces con todo tu nefesh, con todo tu ruaj y con todo tu neshama, que es con toda tu mente. Uh-huh. Doctora, aquí dice algo interesante. Dice, y amarás a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Sí, ya ves, ahí está hablando, ahí está definiendo realmente cómo tiene uno que amar a Dios. Si uno soy capaz de amarlo con todo eso, no lo amo. Uh-huh. O sea, doctora, que si uno no tiene ese yesed, no ama verdaderamente a Dios. No. Es que la yesed es una cualidad de Dios que Dios le da al hombre para saber qué aplicar, qué hacer en cualquier momento. Pero es algo como que te vas a hacer llamada a hacerlo con sabiduría. O sea que es como que tú no lo piensas. Tienes la yesed y te vas a volver generosa. ¿Ya ves? Generosa, pero la generosidad te va a llevar a que tú sepas qué hacer en un momento difícil que estés pasando. ¿Ya ves? Doctora, y también saber dónde sembrar, ¿verdad? Sí. Pero lo más importante es que si el Señor me da yesed a mí, entonces yo tengo que saber. O sea que cuando tenga una situación difícil, Él me da la capacidad. Yo creo que ahí está la definición en la unidad. Ahí está al final. Ajá. Que la yesed es la capacidad que Dios da para saber qué hacer en un momento necesario. O sea, para no equivocarme, sino que saber qué hacer en ese momento. ¿Mire? Es algo, y hay mucha gente que no sabe qué hacer. Pero cuando Dios le da la yesed, por eso Abraham fue la cualidad que Dios le dio. Y con esa cualidad en el capítulo 24 de Génesis dice la palabra que él se hizo riquísimo en todo. Porque tenía la yesed, que era la generosidad, pero era la capacidad que Dios le dio a Abraham de saber qué hacer. Entonces una persona que tiene yesed, hace falta dinero para algo, lo pone. Sí. No tiene ningún problema para soltar el dinero si lo tiene. Porque sabe que nunca más le va a faltar dinero porque Dios tiene cuidado de uno. Amén. Uh-huh. Sí, yesed, la facultad que Hashem le da al hombre para poder entender las cosas que debemos poner por obra de la Torah. ¿Ya ves? O sea que es una capacidad que Dios da. Amén. Fíjate. Y también yesed significa generosidad, sí, bondad, misericordia, clemencia. Sí. O sea que en una palabra son los atributos de Dios. Compasión.
O sea que en una palabra, le voy a ser honesta, en Abraham estaba la gloria de Dios. Ahí está, ¿ve? Porque los atributos de Dios eran la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y se lo vamos a comprobar, porque yo nunca hablo por gusto, sino que me gusta comprobar bíblicamente lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si vamos a leer Éxodo 34, ahí está. Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Entonces vino Dios y le dijo, ahora haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Cómo le dijo? Ahora haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Y qué significaba? Que le iba a enseñar cuál era su gloria, cuál era la gloria de Dios. Y mis hermanos, la gente siento que no ha entendido ese pasaje tan hermoso. Ahora haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y empezó a definirse como el misericordioso, el clemente, el piadoso, el tardo para la ira, el grande en misericordia, el grande en verdad, el que indulta. Es que, mis hermanos, empezó a definirse con sus 13 atributos de misericordia. ¿Sí? Esa es la gloria de Dios. Hacer que nos pase todo su bien. Como quien dice, voy a hacerle pasar mi bien a Maite delante de su vida. Y me empieza a hacer unos bienes, mire, unas cosas tan sobrenaturales que yo me quedo sorprendida. Esa es la gloria de Dios. Y vamos a ver aquí también cómo hago yo para que eso suceda. ¿Cómo hago yo para abrir esa puerta en el mundo espiritual para que venga la gloria de Dios? Fíjate. Vamos a ver hoy eso. En Éxodo 34:6 Sí. están las cualidades. Sí, ahí está. ¿Sí? Aquí dice, pasará delante de él, Yud Hei Bab Hei. Es Elohim, misericordioso, Sí. compasivo, tardo para la ira, rico en misericordias, resignación, compasión y verdad. Es que nos hará pasar todo eso. Fíjate, nos enseñará su verdad, su indulto, cómo es la misericordia de Él, cómo es su clemencia, todo. O sea que son sus atributos. Entonces, esa es la gloria de Dios, ¿no? Hacernos, y por ejemplo, si a mí me da su Yesed, me dio varios atributos de su gloria. ¿Ves? Amén. Puso en Dice, mí su gloria. mostrando gracia hasta la 1000ª generación, ¿Ya ves? perdonando las iniquidades, las transgresiones, los pecados, aún absolviendo dice, al que no es inocente, Sí, fíjate. pero causando los efectos negativos de las ofensas de sus padres, que sean experimentados, dice, por sus hijos, nietos, y por la 3ª y 4ª generación. Amén. Ya ves. Pero ¿qué dice eso? ¿Que absolviendo qué? O sea, pues que va a absolver. Él va a o sea que va como cancelar, Sí, deshacer. sí. Dice, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres que se han experimentado, dice, por sus hijos, nietos, aún por las 3ª y 4ª generaciones. Sí. Qué lindo. O sea, pues que eso es lo que significa, ¿ve? O sea, que el Señor haga pasar todo su bien delante de mi vida. Entonces, ¿qué estábamos leyendo? 6, del 4 al 6. Ya habíamos terminado, parece. No, todavía faltaba un pedacito. Sí. Hasta el 5. Sí, sí. Sí, o sea, pues saber cómo aplicar de la Torah en cualquier momento difícil de mi vida. Entonces dice, pues, solo podemos hacer o ser uno con el Creador a través de amarlo de corazón. Pues, y amarásme, para ser uno tengo que amar al Padre. Pero amarlo porque yo lo siento, porque siento en mi alma ese amor tan grande hacia Él. Yo a veces quisiera como que quizá la gente me oiga como fanática a veces, pero es que yo siento un amor tan grande y quisiera que la gente sintiera ese amor que yo siento. Pues que la gente lo experimentara en su propio corazón, su cuerpo. Quisiera que la gente tuviera esas prioridades que a mí Dios me da. Como que me pone pues esa prioridad de amarlo a Él primero, de servirlo a Él primero, de que Él sea lo primero para mí.
Entonces yo quisiera como que la gente, pero eso es imposible, porque si la gente no tiene el deseo de buscar a Dios solo y asistir a una iglesia, oír un mensaje, irse, ¿qué puedo hacer yo? Pero yo quisiera que él probara esa gloria, probara esa bondad del Padre, que tuviera esa certeza de que el Padre la va a proteger, de que si le dan una palabra se va a cumplir, de que si le dijo Dios en un sueño algo, que Dios siempre lo va a cumplir, que él no va a hacerse nunca para atrás, jamás. Y entonces, mis hermanos, a mí una vez un varón oró por mí, pero un varón extranjero, que él conoce bastante hebreo. Entonces me mandó una nota a decir que yo pues estaba orando por una situación que yo estaba pidiendo, pero que Dios jamás abandonaba a un hijo que lo amaba como yo, y que iba a ver yo la gloria de Dios en lo que iba a suceder, ¿ves? Porque Dios jamás iba como a desamparar a una hija que le estaba pidiendo algo, ni iba a dejar de contestarle. Y así fue, yo pude ver el milagro del Señor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.